niños. ¿Quién está? Porque si no vayan a pintar ellos allá y ustedes llevan palabras. Como hay poquitos niños, mandamos a Jesúsito y a Adrián. Jesúsito lo vamos a poner de maestro. Usted le enseña a tu hermano. Y al final le pidan cuenta, ¿vale? Al final le pregunto qué le enseñaba a tu hermano, ¿vale? Bueno, Jesús. Vete a buscar allá un poquito. Aleluya, vamos. Mario hoy comparte la palabra. Aleluya al Señor. Preparar. Esperamos que se grabe ahí, ¿no? Sí, sí, está. Esperemos. Amén. Amén. Voy preparando algunas cosillas, como siempre. Ah, que esto era suyo. Ah, sí. Todo siempre forma parte de la prédica. Buenos días, hermanos. Quiero bendecir a cada uno de vosotros, ¿no? Y vengo... ¿Hablo más fuerte? Sí. Quiero hablar de alguien que es importante en la Biblia, ¿no? Y qué mejor que hablar de Jesús. Gloria a Dios. ¿No? Porque nuestra vida se basa en torno a Jesús. Nuestra salvación se basa en torno a Él. Si somos salvos gracias a Él, ¿no? Amén, Padre. Entonces a mí me llama siempre mucho la atención lo que Jesús hizo en la Biblia. Es muy curioso siempre de cuando leemos los evangelios, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Cómo actuaba Jesús y de la manera en que hacía las cosas, ¿no? En qué manera en que hacía las obras. Y cuando el pastor me comentó para poder compartir la palabra, el Señor me dio este mensaje, ¿no? Para que los transmitiera a vosotros. Y siempre digo lo mismo, cuando recibís el mensaje, no me des las gracias a mí, sino dárselas al Señor, porque soy lo que soy por la gracia de Dios y no hay más. ¿Amén? Entonces, es importante que esto lo entendamos, ¿no? Y de que veamos realmente a Jesús, porque Él es lo único que importa en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, en medio de nuestras vidas y en medio de todo. Y tiene que ser siempre el centro de nuestra atención, ¿no? Y vamos a leer un texto que está en el libro de Lucas. Amén. Aleluya. Capítulo 24, versículo del 13 en adelante. Amén. Que trata del camino de Maús. Lucas capítulo 24, versículos del 13 en adelante. 13. 1, 3, 13. Dice así el texto, dice, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día. ¿Qué día fue este? El día de la resurrección. Esto pasó el mismo día que Jesús resucitó. ¿Se acuerdan del último mensaje que compartimos aquí, que hablaba de la muerte, de lo que Jesús hizo y de cómo impactó en las vidas de cuando Jesús fue crucificado? Esta historia sucedió el mismo día que Jesús resucitó. Dice, aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esto es unos 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Qué curioso, ¿no? Mas los ojos de ellos, dice la Escritura, estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, les dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, dicen ellos, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos
que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Aleluya. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, dice que hizo esto. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. ¿Amén? ¿Lo recibe el pastor? Entonces, cuando hizo esto, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¡Qué preciosa historia! De verdad, a mí me llama mucho la atención. Me encanta esta historia de la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque es hermosa la historia. La palabra Emaús significa manantial celestial. El Señor dedicó su ministerio previo a la cruz y después de la resurrección casi exclusivamente a ministrar a sus discípulos. Y hay varios aspectos que sobresalen en este pasaje. El primero, ¿cuál es? Es que estos hombres habían estado con el Señor. Y a mí me llama la atención la actitud que ellos habían tenido y habían hecho. ¿Qué hicieron? Ellos eran compañeros de Pedro, eran compañeros de los demás discípulos, vienen y les dan el mensaje de que Cristo ha resucitado, y ellos ¿qué hacen? ¿Se quedan para ver si es verdad? No, deciden irse. Deciden irse de Jerusalén a 11 kilómetros de estaban. ¿Con qué fin? No lo sé. Pero lo único que veo es que ellos están huyendo de una realidad que había sucedido en Jerusalén. Y ellos se van, ellos se están alejando. Y no pasa muchas veces que nosotros en nuestra vida a veces queremos huir de la presencia del Señor cuando las cosas nos van bien. Pero ¿qué pasa? El Señor, miren si es grande en misericordia, ¿qué es lo que hace? Que se acerca a sus discípulos. Hay que meditar también el estado de ánimo que tenían estos hombres en el camino de Emaús, porque evidentemente no era fácil. Ellos habían pasado, ellos habían visto, ellos habían oído, ellos habían tenido en su corazón todo lo que Jesús sufrió en la cruz. Sí que se habían escapado y habían esparcido, se habían escondido. Pero quizás ellos desde el lugar de su escondite podían mirar hacia el monte y ver a Jesús crucificado. ¿Qué pensarían en su corazón? Porque fue una muerte horrenda, fue una muerte horrible la que tuvo Jesús. Entonces ellos, el estado de ánimo de ellos, como dice Marcos 16, 9, 10, que dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando.
Estaban desconsolados, desolados, sin dirección, iban tristes, iban caminando estos dos hombres desanimados, desalentados, porque habían llorado a su Señor. ¿Y qué pasa? Que a pesar de su tristeza, el Señor ve el estado de ánimo. Se les acerca caminando a su lado en silencio, oyéndoles hablar. Porque déjame decirte algo, tu tristeza, tu dolor, tu soledad, tu desamparo, el Señor lo ve. ¿Y sabes lo que hace? Se pone a tu lado, a caminar contigo, a ver qué camino estás caminando y hacia qué dirección estás yendo. Porque quizás no sea la correcta, quizás no sea el camino que Dios quiere. Amén. A pesar de su tristeza, el Señor vio su estado de ánimo. ¿Por qué? El Señor hoy en día ve tu tristeza, ve tu tribulación, ve y ¿qué dice? ¿Qué ha dicho el Señor? Él ha prometido estar a nuestro lado todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿por qué muchas veces nos angustiamos más de lo que nos tenemos que angustiar? El Salmo 139 del 1 al 6 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y tú ya la sabes. Aleluya. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Quien me diga una persona que puede comprender la misericordia de Dios de su vida es porque aún realmente no conoce la profundidad del amor y de la misericordia de Dios. Porque llega un momento de verdad en que cuando nosotros reconocemos nuestra maldad, reconocemos de nuestros actos y nos comparamos a nosotros mismos, nos daríamos cuenta que si somos con Dios como somos nosotros, no nos perdonaríamos realmente. Porque somos demasiado rebeldes. Porque somos demasiado contumaz. Muchas veces demasiado soberbios, con falta de humildad. Y esto lo digo como el primero. Entonces puedo decir: alto es tu conocimiento, Señor, porque tu misericordia es increíble. No lo puedo comprender. Simplemente, ¿qué hago? La acepto. Amén. Después de un rato de oírlos, les hace una pregunta Jesús a estos dos para iniciar la conversación. ¿Qué pregunta es? ¿Qué conversación son estas que estáis teniendo? El Señor empieza a indagar en el corazón, ¿no? ¿Qué es esto que pasa? ¿Por qué estáis tristes? Y la reacción de los discípulos es tremenda, realmente, porque de verdad, una situación tan grande como pasa en Corín, un escándalo de esa manera en el que un hombre que era un profeta, que era grande, que tenía multitudes, es muerto y crucificado, de eso se enteran todos. No solamente hubiera pasado en Corín, se hubieran enterado en Marbella, en Málaga, en Madrid, en toda España, ¿no? Y estos dos hombres se asombran de lo desinformado que está este desconocido a sus ojos, o aparente desconocido. Los discípulos resaltan su desconocimiento y les dicen: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado? Como diciendo: ¿dónde te has metido tú? Si lo que pasó fue apoteósico, se escuchó en toda Europa. ¿Y tú dónde estabas? ¿Tú quién eres? ¿Acaso no viste el terremoto que hubo después de la crucifixión? ¿No viste cómo se nubló todo? ¿Cómo tembló la tierra? ¿Lo que pasó en el templo? ¿De verdad que no lo viste? Y el Señor vuelve a preguntarles: ¿qué cosas han pasado? Y con esta pregunta Jesús indaga sus corazones y les da la posibilidad de poder desahogarse. Porque eso es lo que hace el Señor. El Señor te pregunta: ¿por qué estás triste? El Señor le pregunta: ¿por qué es la aflicción? Y tú le dices: pero que no ves lo que me está pasando, no ves lo que estoy viviendo. Somos contumaces. Pero el Señor muchas veces se le preguntaba y se le acercaba, ¿se acuerdan? Al paralítico, al ciego, le preguntaba: ¿quieres ser sano? Y el paralítico le decía: ¿y a ti qué te parece? No, le decía: sí quiero, soy sano. Aleluya. Con humildad. Amén. Hermano, ¿no sería bueno acercarnos a Dios y en vez de decirle: mirá lo que me está pasando, decirle: Señor,
por favor, ayúdame con humildad. Porque aunque es nuestro Padre, aunque es nuestro Salvador, no deja de ser el Señor. Aleluya. No deja de ser Dios. Amén. Y aunque es mi papá, no podemos abusar de su autoridad. Porque es Padre, pero es Dios Todopoderoso y Eterno. Es fuego consumidor, como dice su palabra. Amén. Y hermanos, tampoco podemos olvidar lo que dice la Escritura en Apocalipsis 3:20, que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor cenará con aquellas personas que abren su corazón. Por eso estaba ahí indagando otra vez. Por eso el Señor le estaba preguntando qué pasaba ahí. Por eso el Señor quería saber qué había en su corazón. Porque Él se acerca. Y claro, nosotros tenemos una libertad que tenemos que respetar, que el Señor respeta. ¿Y qué tenemos que hacer? Él está esperando que escuche nuestras palabras. Él está esperando. ¿Por qué? Porque Él es un caballero y está ahí. Tenemos una voluntad y la decisión que nosotros tomemos de escogerlo o de rechazarlo será sobre nosotros. Amén. Amén. El Señor cenará con aquellas personas que abren su corazón y le dejan entrar porque Él lo prometió. Amén. Salmo 23:5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No dice que te quita los angustiadores, dice que Él te prepara la mesa, te sirve, te ayuda, te da de comer, pero los angustiadores no te los quitan, los deja ahí. ¿Sabes por qué? Porque no hay mayor angustia para un angustiador de ver cómo el Señor te sirve, te cuida y te ama. ¿No es maravilloso? ¿No es hermoso eso? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Juan 14:23 dice: el que ama mi palabra, el que me ama, mi palabra guardará. Aleluya. O sea que amor no es happy flower y ¡ay, qué bonito que soy cristiano! Y voy volando como una mariposa. No, es una acción, es obediencia, es guardar su palabra, es atesorarla. Y el Padre le amará. Y esto es maravilloso. Porque dice, miren la humildad y la sencillez del Señor. Dice: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¡Oh! Dios Todopoderoso, Eterno, que ni los cielos de los cielos lo puede contener, viene y hace morada conmigo. ¿Eso no es maravilloso? Por eso el Salmo 139 dice: altos son tus pensamientos. No los puedo comprender. Porque no se puede comprender cómo un Dios tan grande, tan maravilloso, quiera morar con nosotros, que somos rebeldes y contumaces. Amén. Jesús y el Padre hacen morada y cenan. ¿Saben por qué? Porque dan abundancia con aquellos que son obedientes, que oyen la palabra y la cumplen, que son verdaderos adoradores. Aleluya. Porque Juan lo dice, que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y tales adoradores son los que busca el Padre. ¿No es maravilloso que Dios, siendo 3 veces santo, que no necesita de nadie, pero la palabra dice que anda buscando? ¿Por qué busca? Porque nos ama. Hemos sido creados y salvados para tener comunión con Él. Aleluya. ¿Cómo está mi vida de intimidad? ¿Cómo está mi vida de oración? Porque Jesucristo toma cuenta de nuestra tristeza y del pesar. Y Él también es afligido con las aflicciones que a nosotros nos afligen. Porque fue semejante en todo, pero sin pecado. Y a Él también se aflige. Pero Dios no se puede afligir. No, sí, Él eligió ser afligido. ¿Tú sabes qué es lo que está haciendo hoy el Señor en el cielo? ¿Tú crees que Él está sentado en el trono recibiendo gloria? Sí. ¿Eso es todo lo que hace? No. Nos está sirviendo, porque está intercediendo por nosotros. Y está en los cielos Jesús diciéndole al Padre: mira, Señor, cómo la iglesia te alaba. Mira, Señor, cómo tu iglesia te adora, Padre. Esta es tu iglesia. Esto es el fruto del sacrificio de mi alma, Padre. Y Señor sabe lo que hace en el cielo. Dice que Él
para el cielo y la adoración celestial y angelical para recibir la adoración celestial de la iglesia. Amén. ¿Esto no es maravilloso? ¿Esto no es para tenerlo en cuenta? Pero volviendo al texto y viendo la reacción de estos dos discípulos, el Señor los ve cómo estaban, tristes, desilusionados. Pero hay un detalle que yo he visto aquí también. He visto la incredulidad de ellos. Porque lo primero que dicen los discípulos es que saben que Jesús, ¿qué dice el texto? Versículos 14, ¿qué dice? E iban todos aquellos... Sí, pero sí, ese texto... Ah, sí, perdón, versículo 19. Perdón, ¿qué dice? De Jesús Nazareno, ¿que fue qué? Varón perfecto. Que Jesús Nazareno fue varón perfecto, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Amén. ¿Qué pasaba con esto? ¿Cuál era el problema que tenían estos discípulos que habían compartido con él? Había un problema aquí que ellos habían en su corazón de incredulidad. Que decían que Jesús era ¿qué? Varón, profeta, grande en palabra de Dios. Pero no decían que era el Hijo de Dios. ¡Oh! No fue como dijo, ¿se acuerdan el centurión romano que estaba a los pies de la cruz, pagano, que dice, cuando lo vio morir a Jesús, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, porque con la boca se confiesa para justicia y con el corazón. Aleluya. ¿Qué dijeron estos hombres? Era varón profeta, pero no le había llegado la revelación de que era el Hijo de Dios. Había incredulidad en su corazón. Su incredulidad no les deja ver y entender. Ellos pensaban que cómo era posible que el Mesías se haya dejado vencer por los hombres si era Dios. Ellos desconocieron aquello que después Pedro reveló en Hechos capítulos 22, 23, 24, que dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Estos hombres desconocían estos. Estos hombres habían perdido el gozo de su fe. ¿Por qué? Por no haber prestado atención a las palabras de Jesús. Porque él había dicho que iba a morir, que iba a ser crucificado y lo repitió más de una vez. Todas sus enseñanzas, todas sus palabras. Hermano mío, tengamos cuidado con descuidar lo que está escrito aquí con lo que pone la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos podemos desviar. Hay un peligro de incredulidad que quizás es uno de los mayores peligros que sufre la iglesia. El Señor Jesús, más que pelear contra los fariseos, peleaba contra la incredulidad de ellos, hermanos. Era contra la incredulidad lo que Jesús venía y siempre peleaba contra los religiosos, contra la incredulidad. Es un peligro descuidar la palabra. ¿Por qué? Porque ¿qué es la palabra? La palabra es lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Quiere decir que tiene vida. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los quebranta, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Son buenos mis pensamientos? ¿Están bien conforme a la palabra de Dios? ¿Tengo que hacer esto? ¿Estoy caminando en la voluntad de Dios? Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuidado, que hay que dar cuentas. No pasa nada, hermano, hago lo que se me da la gana, total, nadie me ve. Cuidado, que no os importa la cámara del restaurante, de la esquina, de nada. Está el ojo que todo lo ve, el del Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, que el Señor prometió estar a nuestro lado todos los días de nuestra vida.
Por lo tanto, según lo que yo haga, Él está a mi lado viéndolo. Tengamos cuidado con eso, porque el texto dice a quien tenemos que dar cuentas. Estos dos discípulos estaban dispuestos a abandonar la causa que habían seguido, no sabían qué rumbo tomar. ¿Por qué dice que estaba dispuesto a tomar la causa? Porque evidentemente había acontecido algo en Jerusalén, les habían dado el informe de las mujeres, como dice el texto, de que Cristo había resucitado, que lo había visto Pedro, no se lo creyeron y se iban. Están dispuestos a abandonar la causa. ¿Cómo estamos nosotros en el Señor, en la iglesia? ¿Estamos con un pie dentro, con un pie fuera? Ah, no, hoy voy porque hace buen día y me quiero ir a la playa. Creo que me lo merezco, ¿no? A tomar el sol allí, a mojarme un poquito. ¿En serio? Pues sí, quizás sí que te lo merezca, pero te estás perdiendo la bendición de Dios. Aleluya. Amén. Yo no sé cómo están las cosas, ¿eh? Yo no sé cómo está el corazón, pero es mejor estar, como dijo el Salmo 27, habitar en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Amén. Aunque Jesús había resucitado, ellos tenían esa información, pero se negaban a creerlo. Cuidado con la incredulidad, hermanos. Hebreos capítulo 3, versículos 12-13 dice, mirad, hermanos, esto es una llamada de atención, cuidado, atención. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Estos hombres se iban de la presencia de Dios, de Jerusalén, se alejaban. Pero el texto dice, mirad, hermanos, que no os apartéis por causa de incredulidad, corazón malo de incredulidad. Cuidado que el corazón es malo. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día. No, bueno, voy a exhortar a mi hermano mañana para que venga a la iglesia. No, es hoy, es mañana, es pasado, cada día, dice el texto. Entre tantos que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aunque Jesús había resucitado, ellos estaban desinformados y nosotros tenemos que estar igual, hermano mío, informados, firme en nuestro corazón. ¿Cómo está el corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Hay queja en mi corazón? Ay, que mira, esto y lo otro, y de aquí y para allí, con lo bueno que soy y las cosas que me pasan. ¿En serio? ¿De verdad? Debiendo ser ya maestros, ¿tenemos necesidad otra vez de leche? Tenemos que crecer, hermanos, como iglesia. ¿En qué estado de crecimiento estamos si la Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto? ¿Tenemos que ir en crecimiento o estamos estancados? Agua estancada, agua podrida, dicen. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida personal? El Señor viene pronto. ¿Qué pasará? Ay, yo me voy con el Señor. Y si viene y toda la iglesia se va y yo me quedo. Cuidado, Cuidado que hay alertas y hay atenciones. Amén. Que tenemos que tener en cuenta. El Señor vemos en este texto que reprende a sus discípulos. Jesús les reprocha por la debilidad de su fe ante las Escrituras. El término cuando le dice aquí, insensatos, en el versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensato. Jesús utiliza aquí este término refiriéndose a la falta de madurez. ¿El Señor nos dice a nosotros insensatos? ¿Me dice a mí insensato? Pues yo creo que sí. Y vamos a ser sinceros. Vamos a hablar con el corazón en la mano. Amén. Y esta insensatez venía por causa de la incredulidad de ellos, hermanos. Nosotros tenemos que tomar toda la fe en esta palabra. Creer lo que aquí está escrito. Todo. Absolutamente todo. Señor, derrama el Espíritu Santo sobre nosotros. Sí, pero Dios no pone vino nuevo en odres viejos. Porque el vino y el odre tienen que ser nuevos. Si yo no soy renovado por el Espíritu, mi corazón y mi vida, no puede el Señor
darme una bendición que, como siempre digo, va a hacer daño, va a hacer más mal que bien. Si no ve un odre de humildad, un odre humillado, un odre de mansedumbre, estamos retardando las promesas de Dios, quizás. Amén. Hasta ese momento, los ojos de estos hombres, y me llama mucho la atención esto, los ojos de ellos estaban velados. Versículo 16 dice de Lucas 24, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Es curioso esto, ¿no? Es curioso este texto. ¿Por qué? Porque hasta ese momento sus ojos estaban velados. Y es curioso cómo Dios a veces se encubre. Isaías 45:15 dice un texto que a mí me llamó mucho la atención. Es curioso cómo este texto se alinea con esta historia y dice así, Isaías 45, versículo 15. Dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. ¿Cuál era el objetivo de Jesús para estos discípulos? Salvarlos de su incredulidad. ¿Y qué hizo para eso? Encubrirse a sus ojos. Dios se encubre porque salva, porque es una revelación el poder verlo a Él. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 9 y 10 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, ¿para quiénes? Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ojo que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido corazón de hombre, quiere decir que no viene de esta naturaleza, sino viene de una manera sobrenatural, por el Espíritu Santo, hermanos, por el Espíritu Santo. Jesús lo hizo esto para demostrar que la revelación de la resurrección quedara bien marcada en ellos, en su mente y en su espíritu. ¿Cómo ha quedado el poder de resurrección en nuestras vidas? ¿Cómo está? ¿De verdad creemos que Jesús ha resucitado? ¿O estamos yendo por caminos de incredulidad en nuestra vida? Eso hay que analizar el corazón, hermano. Porque yo he tenido que analizar el mío. Y he descubierto que andaba en caminos de incredulidad en mi corazón. Y he tenido que volver al camino de la vida eterna. ¿Por qué le salió encuentro? Porque se estaban yendo por caminos propios de incredulidad, huyendo. Y Jesús le sale, ¿por qué? Porque dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay más. Amén. El Señor, ¿qué hace? Les abre las Escrituras del Antiguo Testamento para demostrarle lo que la palabra de Dios decía acerca de su muerte y resurrección. Le tuvo que explicar otra vez lo que tantas veces les había repetido. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que decir las mismas cosas para que entendamos? Paciencia y misericordia contra nuestra altivez, nuestra soberbia y nuestro orgullo. Amén. El Señor, ¿qué hace? Ilumina la mente de los discípulos. ¿Qué dice el texto del 28 al 31? Dice, llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos, ¿qué hicieron? Le obligaron a quedarse. Jesús aparentó como que iba a pasar de largo. Dijo, bueno, para aquí está Emaús, bueno, yo sigo adelante. ¿Con qué objetivo hizo eso el Señor? ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué lo hace? ¿Para qué hizo? Bueno, yo me voy por aquí, ¿ustedes quieren seguir para allá? Porque iban para Emaús. El Señor dijo como que seguía lento. ¿Por qué hizo eso el Señor? ¿Por qué dice la Escritura que hizo como que iba más lejos? ¿Por qué? Para probarlo, ¿pero cómo? Para que lo invitaran a quedarse. Porque el Señor es un caballero y quiere que nosotros le invitemos. Él que quiera hospedar a Cristo, hay que invitarle, importunarle a que se quede. Señor, quédate conmigo. Él está a la puerta y llama. Pero no hace así. El
eso es violencia. Yo estoy a la puerta y llamo. La puerta, no, te dice, Mario, Isabel, José Luis, abre porque quiero cenar contigo. El Señor no es violento. El Señor es tranquilo, paciente y nos llama cada uno por nuestro nombre. Para eso nos lo dio, para eso nos lo puso. Amén. Nosotros tenemos que aceptar esta invitación porque tenemos que anhelar su compañía. Esto es volver a la pasión con Jesús, hermanos. ¿Estamos tibios, fríos, muertos o calientes? ¿Cómo estamos? Tenemos que tener pasión por ese Jesús resucitado. Tenemos que tener pasión por Él, más que por sus cosas, más que por sus bendiciones, porque buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Su compañía, su pasión. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. ¿No se merece que le invitemos a que forme parte de nuestra vida? Amén. Los que han experimentado el gozo y el provecho de la comunión íntima con Jesús no pueden menos que anhelar más profundamente su compañía. Amén. Porque mientras más tengo de Jesús, más quiero. Mientras más recibo de Él, más quiero. No me conformo. Isaías lo vio. Señor, tengo esto. Le dio una revelación, pero quiero más. Otra revelación, pero quiero más. Y otra revelación. Así tiene que ser nuestra vida, hermano mío. Amén. Amén. Jesús, ¿qué hicieron estos hombres? Le invitaron, no, quédate con nosotros, dice el versículo 29, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entra pues y se queda con ellos. Jesús acepta la invitación de ellos porque se cumple Apocalipsis 3:20. Amén. El que abre la puerta, yo entro a él, ceno con él y él conmigo, intimidad. El Padre y yo haremos morada en él y con él. ¿Y qué pasó? Entonces, en ese momento, cuando lo invitan, es cuando él se da a conocer con un acto inconfundible. ¿Qué hizo? Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó en ese momento? Se les fueron abiertos los ojos, porque Dios se revela. ¿Qué es revelación? Es saber que está algo ahí, pero yo no lo veo. Nunca ha pasado, digo, estoy buscando, a mí me pasa, a veces en el trabajo, estoy buscando las gafas. ¿Dónde están las gafas? ¿Dónde están las gafas? ¡Ostras! Está aquí. Eso es una revelación, saber dónde está y verlas. Jesús estaba ahí, pero no lo habían conocido. Pero Jesús se revela. Amén. Amén, Padre. Vamos, como por medio de su gracia, de su Espíritu, se tiene que revelar a nosotros. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Al ser abiertos los ojos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dicen estos hombres? Dice, versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Hermano mío, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Arde realmente? Jeremías 23:29 dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No arde el corazón en nuestro interior cuando tenemos comunión con Él y cuando oímos su voz? La preciosa voz del Señor. ¿No arde el corazón? ¿Por qué será? ¿Porque es un corazón de piedra o porque está demasiado enfriado? ¿Cómo está el corazón hoy en día? ¿Cómo está? Tenemos que tener estos hombres en ese momento, cuando ven al Señor, cuando lo reconocen, tienen un corazón sensible. Su corazón de piedra es cambiado. ¿Cómo está nuestro corazón, mi querido hermano? Amén. Después vemos que después de tal encuentro con este Señor que los cambia a ellos, que ellos pueden reconocer que su incredulidad es cambiada en verdad, que son iluminados,
que son encontrados con ese Jesús resucitado, después de semejante experiencia, los discípulos se vuelven a los principales mensajeros de la resurrección del Señor. Se vuelven los primeros mensajeros de la resurrección de Cristo. Porque ¿qué hacen? Regresaron, dice el texto, esa misma noche a Jerusalén. ¿Cuánto estaba Emaús de Jerusalén? Y al volver, otros 11. Quiere decir que hicieron 22 kilómetros sin importar, ya no volvieron. Se iban ellos cansados, agotados, tristes, angustiados. ¿Y cómo volvieron? Renovados, gozosos, restaurados, llenos de alegría. ¿Y qué hacen? Y comparten el gozo con los demás. Jesús hace las cosas para compartirlas, hermano, no para que te las quedes. Jesús las hace para compartirlas con los demás. ¿Esto habla de qué? De unidad. ¿Cómo está mi vida en cuanto a la unidad con la iglesia? Este hermano que no me gusta, madre mía, qué mal se peina, qué mal vestido que va, ostras, madre mía. Cosas superficiales. ¿Por qué no vemos con los ojos del Señor, hermanos? Amén. Tenemos que compartir ese gozo. Y ya para ir terminando, el encuentro con el Cristo crucificado y resucitado cambió la vida de estos hombres. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Está cambiada? ¿Hemos encontrado a ese Cristo resucitado? ¿Lo hemos visto? Jesús se aparece, atención, a los tristes, a los confundidos, a los desilusionados, a todos ellos. Si tú estás triste, abatido, desilusionado, Jesús te está esperando. Pero no se va a acercar hasta que tú lo invites. Lo único que falta es que lo invites a tu vida. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Hay algún agobio en tu corazón hoy? ¿Hay algo que te entristezca hoy? ¿Hay algo que te apesumbre? ¿Hay algo que necesites? Recuerda que Él prometió estar contigo todos los días de nuestra vida, que estará con nosotros en nuestras tristezas, en nuestra alegría, en nuestro sufrimiento. Amén. ¿Por qué antes de acabar no hacemos una oración? Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie para hacer una oración? Amén. Y para pedirle invitar hoy al Señor a nuestra vida. No, pero yo soy salvo. Si yo no estoy hablando de la salvación, hermano, yo estoy hablando de un encuentro con el Cristo crucificado, con el Cristo resucitado. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Jesús. Gracias, Señor, porque tú has resucitado, bendito Dios. Hoy queremos venir delante de ti, Señor, con nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestros dolores, Señor. Pero hoy queremos tomar el compromiso, Padre, de invitarte a nuestra vida, Señor. E invitarte a nuestro camino, Señor. Que nuestro camino sea tu camino, Señor. Porque tú eres, Señor, el camino, la verdad y la vida, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Tú nos has dado vida y vida eterna, Padre. Que hoy nuestro corazón pueda convertirse en gozo, Señor. Que salgamos gozosos de aquí, a pesar de nuestra tristeza, a pesar de nuestra soledad, a pesar de nuestra tribulación, Señor. Pero tú eres la fuente de gozo, la fuente de vida, el río de vida, Padre. Y hoy queremos, Señor, tomar el compromiso delante de ti, de caminar contigo, por ti, para ti, Señor, porque tú lo eres todo para nuestra vida. Bendice a nuestros hermanos, bendice esta casa, bendice esta vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, una última cosa. Voy a pedirlo. Que proclamemos la historia del Jesús resucitado. Amén. Aleluya.